Hola, mi nombre es Carlos Alonso Lumberas Vara, estudiante de cuarto semestre, sección B, de la Escuela Normal de Educación Física. Bueno, yo vengo a dar mi informe pedagógico y me voy a basar en mis prácticas profesionales. Todo esto voy a irme encaminando a los conocimientos previos que obtuve en la clase de interculturalidad e inclusión en la educación física. Bueno, primero que nada, ¿qué es la interculturalidad? Bueno, esto se refiere a la convivencia de variadas culturas e ideas y pensamientos que llegan a una zona y éstas aprenden a convivir de una manera armónica. Y el siguiente, la inclusión. Bueno, la inclusión es incluir a todas las personas a pesar de sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales. Todos somos una sociedad y tenemos que aprender a trabajar de manera igualitaria y bajo las mismas condiciones. Bueno, yo tengo un recuerdo muy grande de, del preescolar, una situación que hubo con un niño que tenía trastorno de espectro autista. Obviamente el niño era inquieto, no hacía los trabajos como se debían, y el profesor lo excluía de los demás alumnos y les decía, no, con él no trabajen, él está enfermito. Una palabra que es muy utilizada muchas veces por esa, por esa inexperiencia que tenemos para trabajar con alumnos de diferentes capacidades. Por eso es muy importante que nosotros como educadores físicos siempre tomemos la batuta de ir creciendo nuestros conocimientos para poder atender todas las necesidades de todos los alumnos a pesar de sus contextos, sean económicos, escolares y sociales. Hablando un poco de la segunda experiencia que en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, bueno, ahí yo me basé un poquito más en los conocimientos que tenía previos de inclusión por parte de mi trabajo. Yo trabajo en una escuela de educación especial y me basé mucho con los profesores. Esa reacción del profesor de preescolar me marcó tanto que yo con mis compañeros busqué estrategias para hacer mis planeaciones e incluir a todos los alumnos para que trabajaran por igual. Una de las estrategias que yo usé fue con alumnos de autismo que son muy, muy distraídos. Bueno, con un pañuelo los tomaba para no tomarlos directamente de la mano y con él yo hacía los ejercicios como si fuera uno parte más de un alumno, y así de esta manera el alumno también tenía su sesión de educación física. Bueno, aquí hay dos temas que yo traté de utilizar de manera escalonada, es decir, paso número uno y paso número dos, que fue primero la integración y después la inclusión. Primero adapté al alumno, lo incluí y lo traté de adaptar lo más posible al entorno de trabajo y al ritmo de trabajo de mi clase de educación física, para que él al momento ya de estar integrado, ya incluirlo en la actividad completamente y que él pueda desarrollar y hacer las actividades de la mejor manera. Como lo marca el artículo tercero constitucional, el derecho a la educación es algo obligatorio en este país. No importa y no toma en cuenta lo que son las discapacidades y condiciones que puede tener uno. Aquí es muy importante reconocer las BAP, las barreras de aprendizaje. Eh, Esos son obstáculos que impiden que la educación se dé de manera armónica y eficaz. Muchas veces no solo son las discapacidades las que alejan a los alumnos de, de un aprendizaje, sino muchas veces es un entorno, ya sea un contexto social, un contexto económico, y a veces, por desgracia, somos nosotros como docentes. Es decir, uno como docente ve al niño que está descuidado, que viene sucio o algo, y en vez de hablar con el niño y ver qué pudo haber pasado, simplemente tratamos de no hablar y tratamos de no hacerle tanto caso. Uno como educador siempre tiene que tener la batuta de hablar con el alumno, preguntarle cuál fue su situación, por qué se siente triste, si lo nota diferente, y ya después tomar las medidas correspondientes, ya sea con trabajo social y dirección, para que sea atendido ese niño a esa problemática y no quede rezagado educativamente. Bueno,
Yo sé que me estoy pasando un poco de tiempo, pero es muy importante trabajar con los alumnos por igual. En mi caso era una zona muy conflictiva, mi escuela primaria, pero aún así traté de hacer las clases dinámicas y entretenidas para ellos bajo sus condiciones y necesidades. Yo no trabajé tanto con alumnos de discapacidad en, en, en esta práctica y mi trabajo fue un poco, en caso de la discapacidad, hablar con la especialista y que ella misma nos aconsejara de qué condiciones tienen ciertos niños para poder trabajar con ellas y hacer más eficientes nuestras clases, ¿verdad? Lo que sí es que el contexto escolar muchas veces afectaba. Había alumnos que a veces iban sin desayunar, a veces había alumnos que solo querían un poco de atención. Es decir, todas esas pequeñas cositas que vamos viendo del alumno cuentan y para ellos son muy importantes. Nosotros hicimos un torneo de fútbol y me acuerdo que había un niño que no estaba participando. Nosotros le dimos la responsabilidad a los alumnos de crear sus equipos y ellos mismos algunos los apartaban, sea por una condición genética, que a lo mejor el niño estaba pues un poquito con sobrepeso o era más lento o no tenía las habilidades motrices para dicha actividad y lo excluían. Yo como educador físico lo que fue es que hablé con todos los alumnos, les dije que la participación era de todos, que no importaba tanto el resultado, sino importaba que todos participaran, que no solo era un evento para, para algunos cuantos que tengan más habilidades que otros, sino que todos debían de participar y que todos debían de convivir. Al final el alumno fue integrado bajo sus condiciones y bajo el consejo de mi ayudante de Vina, que se llama Cristian, que él encontró una posición de juego a ese niño y el niño pudo ya estar participando en esa actividad. Al final de cuentas, es un aprendizaje que nos llevamos muy grande en las primarias. Es el tronco donde te quedan las cosas de tu vida que te marcan. Al final de cuentas, como profesores, nosotros hacemos una diferencia. Muchas veces vas caminando en la calle y, mi profesor de educación física, mi profesor nuevo. Entonces tenemos que ser un ejemplo. Y el ejemplo es trabajar con todos por igual y a todos tratarlos de la mejor manera. Bueno, en conclusión, mi, mi trabajo como educador físico en esta primaria y en este semestre ha sido no solo en en lo físico, sino en lo emocional. A veces, y me pasó a mí, que un alumno se me acercó, me platicó una situación, y bueno, yo con mis herramientas que estoy teniendo y adquiriendo de a poco en mis clases aprendidas, le traté de ayudar, lo traté de tranquilizar, el niño trabajó. Siempre es muy importante como educador físico tener una empatía con los alumnos, porque al final de cuentas somos la clase que más motiva a los alumnos a ir. Cuando es el día de educación física nadie falta, siempre están los niños esperando que ya venga el profe y se la pasan volteando a la puerta o te ven pasando y te saludan. Entonces es muy importante que como educador físico nosotros tengamos la comprensión más amplia todavía de lo que es la inclusión, de lo que es la interculturalidad, de lo que es el unir a todos a pesar de sus diferencias. Y bueno, con eso termino, sin antes decir que cuando cuando estamos y somos todos diferentes y aún así trabajamos, hacemos una sociedad más funcional. Muchas gracias, hasta luego.